Buenas chicos. Bueno, vamos a empezar el tema 9. El tema 9 está ya dentro del bloque de álgebra, hasta ahora un poquito desconocida para nosotros y bueno, os indico aquí los puntos que vamos a trabajar en el tema. En el primer punto vamos a ver lo que es el lenguaje algebraico. En el punto 2 veremos lo que son expresiones algebraicas. En el punto 3 vamos a trabajar con los monomios. En el 4 veremos ya las ecuaciones. En el 5 veremos qué son ecuaciones equivalentes. Y en el último punto del tema nos adentraremos ya en la resolución de ecuaciones de primer grado. Bueno, vamos a ver. ¿Qué es el lenguaje algebraico? Bueno, pues vamos a distinguir tres tipos de lenguaje. Tenemos el lenguaje usual, que es el lenguaje que nosotros utilizamos para comunicarnos con los demás. Bien, es la lengua que nosotros utilizamos para comunicarnos entre unos y otros. Después tenemos el lenguaje numérico, que es el lenguaje que se utiliza para transmitir información, pero utilizando solamente números y operaciones entre ellos. Bien, el lenguaje numérico es el que utilizamos para transmitir cualquier tipo de información, pero solamente a través de números y operaciones. Y luego está el lenguaje algebraico, que es el que nos interesa en este tema. Es el lenguaje que emplea números, letras y paréntesis y todos ellos relacionados con las operaciones para transmitir cualquier tipo de información. Se utiliza muchísimo en matemáticas y también en otras ciencias sustituyendo al lenguaje usual. Bien, entonces la diferencia es que el lenguaje usual es el que nosotros utilizamos para comunicarnos, el lenguaje numérico es el que utiliza solamente números y operaciones entre los números y el lenguaje algebraico que es el que utiliza números, letras y paréntesis y todos ellos relacionados con las operaciones. Bien, vamos a ver algún ejemplo. Tenemos aquí el lenguaje usual, por ejemplo, la suma de 4 más 3. Yo digo eso y ¿cómo se expresaría el lenguaje numérico? Pues nada, 4 más 3. Utilizo los números, el 4 y el 3 y el signo de sumar. El triple de 5 es 15. ¿Cómo haría yo eso en lenguaje numérico? Pues el triple sabemos que es multiplicar por 3. Así que 3 por 5 igual a 15. Eso sería el triple de 5 es 15. La mitad de 18 es 9. ¿Cómo se haría eso? Pues 18 partido por 2 igual a 9. Bien, aquí veis la comparación entre el lenguaje usual, este es el lenguaje que nosotros utilizamos para expresar cualquier cosa, y este es el lenguaje numérico. Traducimos lo que estamos diciendo con palabras a números. Vamos a ver ahora cómo se traduciría del lenguaje usual al lenguaje algebraico. Dice aquí la suma de dos números. En este caso me hablan de la suma de dos números. Pero como yo no sé qué números son, ¿qué hago? Bueno, pues eso lo que hacemos es que cada número que yo desconozco le pongo una letra. Entonces la suma de dos números pues sería A más B. ¿Quiénes son A y B? Pues son dos números. ¿Cuáles? No lo sabemos. El triple de un número. ¿Cómo se hace el triple? El triple se hace multiplicando por 3. Me dice de un número cualquiera. ¿Qué número sería? Pues como no sé qué número es, le coloco una letra, en este caso la X, por ejemplo, y tendría 3X. Puedo expresarlo también, por ejemplo, 3Y, eso también es el triple de un número. O 3A, eso también es el triple de un número. Es decir, lo único que indico es el triple, que es multiplicar por 3. Bien, os recuerdo que yo ya os he comentado en clase que cuando voy a multiplicar un número por una letra, el signo por no se escribe. Bien, cuando veamos que no hay signo por, es que hay una multiplicación. Después aquí, por ejemplo, me dice la mitad de un número es 3. ¿Cómo se escribe la mitad? Realmente la mitad, ¿qué es? Dividir por 2, ¿verdad? De un número. ¿Sabemos qué número? No lo sabemos. Con lo cual yo digo C dividido por 2 es 3. Bien. Entonces, ¿está claro? El lenguaje usual, el que nosotros utilizamos normalmente para comunicarnos.
El lenguaje numérico, el que solo utiliza números. El lenguaje algebraico, el que utiliza números, letras y operaciones. ¿Bien? Símbolos matemáticos. Bueno, pues una vez visto esto, yo creo que podemos adentrarnos ya en qué es una expresión algebraica. Una expresión algebraica simplemente es lo que hemos visto anteriormente, un conjunto de números y letras que se combinan con los signos de las operaciones matemáticas. Es lo que ya hemos visto. ¿Para qué se utiliza? Bueno, pues se utiliza para traducir el lenguaje usual al lenguaje algebraico. ¿Cuál sería la expresión escrita en lenguaje usual? Pues, por ejemplo, el triple de la suma de dos números. ¿Cómo se escribe eso con una expresión algebraica? Pues el triple 3 por y la suma de dos números a más b. ¿Bien? Observa, ¿por qué ponemos el paréntesis? Ponemos el paréntesis porque es el triple de la suma. La suma hay que hacerla antes y como hay que hacerla antes se indica con los paréntesis. Este signo de multiplicar que os pongo aquí es el que vamos a suprimir. A veces lo vamos a encontrar, pero normalmente entre un número y un paréntesis, si hay una multiplicación, tampoco se pone el por. ¿Queda claro? Bueno, llamamos valor numérico de una expresión algebraica al número que resulta de sustituir las letras por sus valores correspondientes y realizar las operaciones que se indican. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que cuando a mí antes me decían, por ejemplo, la suma de dos números a más b, yo no sabía cuánto valían a y b, pero a y b pueden tener valor. Imaginaros que a vale 2 y que b vale 1. ¿Cuánto sería eso? Pues yo tendría 2 más 1, pues eso valdría 3. La suma de esos dos números es 3. Eso es el valor numérico. ¿Cómo hacemos el valor numérico? Pues simplemente vamos a cambiar las letras por los valores que nos digan. Y hacemos las cuentas. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Tengo esta expresión algebraica, x más y. Si yo os digo que la x vale 2 y que la y vale 1, ¿cuánto vale esa expresión? Pues ¿qué tengo que hacer? Pues donde pone una x pongo yo un 2, donde pone una y pongo un 1 y hago las cuentas. 2 más 1, 3. Pues ese es el valor numérico de esa expresión. ¿Queda claro? Bueno, a ver, tengo aquí 2a menos b. Observad que yo os he vuelto a poner ahí el punto, pero ya os digo que en breve no lo vamos a volver a ver. Yo os lo pongo porque estamos al principio. Si la a vale 0 y la b vale 2, ¿cuánto valdría esto? Pues ¿qué hago? Pues 2 por 0, que vale la a, menos 2, que vale la b, 2 por 0, 0, menos 2, que me da menos 2. Ese sería el valor numérico. Vamos a ver. Hago este yo con vosotros. ¿Cómo me quedaría esto? Dice x al cuadrado menos a. Cuando la x vale 1 y la a vale 5. ¿Qué tengo que hacer? Pues cambio la x por un 1, 1 al cuadrado, menos, y ahora si la a vale 5, pues donde pone a pongo un 5. Y ahora hago las cuentas. Jerarquía de operaciones no se nos puede olvidar. Aquí en este caso lo primero que tengo que hacer es la potencia. Lo primero que tengo que resolver es la potencia. 1 al cuadrado, pues recuerdo que 1 elevado a 2 es 1 por 1, que me da 1 menos 5. ¿Y cuánto me da 1 menos 5? Pues recuerdo que si los números tienen distintos signos, este es positivo, este es negativo, se restan y se pone el signo del que tiene mayor valor absoluto. Así que esto nos daría menos 4. Ese sería el valor numérico de esta expresión. A eso es a lo que se le llama valor numérico. Bien, vamos a hacer otra. Esta que tenemos aquí x partido por y la x vale 4 y la y vale menos 2. ¿Qué me queda? Pues la x la cambio por un 4, la y la cambio por un menos 2 y tengo esa fracción de ahí. ¿Cuánto me da eso? Pues yo tengo más entre menos, recuerdo que es menos, y 4 entre 2, que me da 2. Así que menos 2. Ese sería el valor numérico. Bien, a ver la siguiente. La siguiente es 3a menos 4x. Observa que aquí ya no aparece nada entre el 3 y la a o entre el 4 y la x. Si no aparece nada, ¿qué es lo que tengo? Una multiplicación, un por.
Así que realmente esto es 3 por a menos 4 por x. ¿Cómo se calcula el valor numérico? Pues cambio la a por su valor, la a vale menos 1, así que será 3 por menos 1. Ahí tengo que escribir el por, ahí sí lo tengo que escribir. ¿Bien? Bueno, en este caso, como tengo un paréntesis, podría incluso no escribirlo, pero entre números sí que tengo que escribir el por. Menos 4 por 2. Aquí obligatoriamente lo tengo que escribir. ¿Por qué? Porque si no pusiese el por, estaría escribiendo 42. Bien, ¿cuánto me da eso? Pues 3 por menos 1, que me da menos 3, menos 4 por 2, que me da 8. Así que menos 3 menos 8, que me da menos 11. Y ese sería el valor numérico de esa expresión. ¿Está claro entonces cómo se calcula el valor numérico? Bueno, pues simplemente cambio el valor que me dicen de la letra en la expresión. Donde pone una X pongo un 1, donde pone una A pongo un 5 y hago las cuentas. Aquí donde pone una X pongo un 4, donde pone una Y pongo un menos 2. Esto de aquí siempre me lo van a dar. Eso me lo dan siempre. Y una vez que me lo den, pues yo ya sustituyo en los valores que me digan. Hago las cuentas y tengo el valor numérico de la expresión. Bueno, a continuación vamos a ver a qué se le llama un monomio. Un monomio es la expresión algebraica más sencilla de todas. Es la más simple. Esta es formada por productos de letras y números, solamente productos. Para que sea un monomio tienen que ser productos de letras y números. Y es de esta forma que os pongo aquí. Mirad, a por x elevado a n. Aquí en medio habría un por que no se escribe. Observad que yo ya no lo he escrito. A la a se le llama coeficiente y a la x elevado a n se le llama parte literal. Bien, el coeficiente es siempre un número. El coeficiente es siempre un número. Y la parte literal son las letras. Entonces, ¿a qué se le llama grado de un monomio? Bueno, pues el grado del monomio es la suma de los exponentes de las letras que lo forman. Y eso lo vamos a ver con un ejemplo que lo vais a ver mejor. Tenemos aquí 6x al cuadrado. Eso es un monomio. Tengo números, 6 y x al cuadrado, letras elevadas a un exponente. Entre ellos no hay nada, por lo tanto hay un por. ¿Cuál sería el coeficiente? El coeficiente es el 6, es decir, el número que va delante del monomio. Eso es el coeficiente. ¿Cuál es la parte literal? Todo esto. La letra con su exponente. Eso es la parte literal. ¿Y cuál es el grado? Pues el exponente que tenga. En este caso el grado es 2. Aquí tengo, por ejemplo, menos 5 al cuadrado y al cubo. ¿Cuál sería el coeficiente? El coeficiente es menos 5. ¿Cuál es la parte literal? Todo esto, a al cuadrado y al cubo, con sus exponentes. Todo eso es la parte literal. ¿Y cuál es el grado? Pues en este caso, 2 más 3, es decir, 5. Aquí era solamente 2 porque solamente tenía un exponente, pero si tengo más de una letra, tengo que sumar los exponentes de cada una. En este caso me da 5. Aquí tengo otra expresión algebraica. Esa es todavía más sencilla. Un monomio muy sencillo. Su coeficiente, pues el 8, el que hay. Parte literal, no tiene. En este caso no hay letra. No hay parte literal. ¿Bien? ¿Y el grado cuál es? Pues el grado es 0. ¿Por qué? Porque al no haber letra, eso significa que el exponente de esa letra es el 0. Os recuerdo que cuando no hay parte literal, el grado del monomio es siempre 0. Aquí os pongo una nota para que no se nos olvide. Entre números y letras no se escribe el signo de multiplicar y entre dos letras tampoco. Cuando no hay signo, lo que hay es una multiplicación. Ahora, ¿cuándo decimos que dos monomios son semejantes? Bueno, pues diremos que dos monomios son semejantes cuando tienen la misma parte literal. Por ejemplo, 2x al cuadrado y menos 6x al cuadrado y. ¿Son semejantes? Sí. ¿Por qué son semejantes? Porque la parte literal de este es x al cuadrado y de este x al cuadrado y.
El coeficiente es distinto, no importa, son semejantes cuando tienen la misma parte literal. En este caso, menos 9ab y menos 9ab al cuadrado, ¿son semejantes? No son semejantes, porque efectivamente tienen la misma letra A y B, pero no tienen la misma parte literal. Esta es AB y esta es AB cuadrado. Así que no tienen la misma parte literal, con lo cual no son semejantes. Para que sean semejantes tienen que tener la misma parte literal. Y la parte literal es la letra y el exponente al que está elevado. Bueno, pues con los monomios podemos hacer operaciones. Nosotros ahora mismo lo único que vamos a hacer es sumar o restar monomios. Se pueden también multiplicar y dividir, pero vamos a empezar sumando o restando. ¿Qué condición tienen que cumplir los monomios para poder sumar o restar? Bueno, pues deben ser semejantes. Si no son semejantes, no se pueden sumar o restar. Se deja indicado. Y ahora, si son semejantes, ¿cómo se suma o se resta? Bueno, pues lo único que vamos a hacer es sumar los coeficientes y dejar igual la parte literal. Por ejemplo, 3x al cuadrado más 5x al cuadrado. ¿Son semejantes? Sí, porque tienen la misma parte literal. ¿Se pueden sumar? Sí. ¿Cómo se suman? Pues se suma el 3 con el 5, que me da 8. Y el x al cuadrado se deja tal cual, no se suma, no se le hace nada. Se suman los coeficientes y se deja la misma parte literal. En este caso, 7xy menos 4xy, ¿cómo me quedaría? ¿Son semejantes? Sí. Pues como son semejantes, hago las cuentas con los coeficientes. 7 menos 4, 3. Y dejo la misma parte literal, xy. En este caso de aquí, a al cuadrado más 2b. ¿Son semejantes? No, uno es a al cuadrado y el otro es b. Con lo cual, ¿se pueden sumar? No se pueden sumar. Se deja indicado, se deja tal y como está. A ver, hacemos algunos juntos. Por ejemplo, menos 5x al cubo más 6x al cubo. Estos dos monomios, ¿son semejantes? Sí, los dos tienen la misma parte literal, x al cubo. Con lo cual, ¿qué tengo que hacer? Las cuentas con los coeficientes. Menos 5 más 6. Y menos 5 más 6, ¿cuánto me da? 1. Así que 1x al cubo. Y ahora, importante, importantísimo, que no se nos puede olvidar. Cuando el coeficiente es 1, no se escribe. Perdón, no se escribe. Es decir, que nosotros cuando veamos eso, realmente lo que vamos a poner es x al cubo. El 1 que está delante, ese no se escribe. Cuando el coeficiente es un 1, no se escribe. ¿Bien? Vamos a ver, 7x menos 9x. ¿Cómo me quedaría? ¿Son semejantes? Sí. ¿Puedo hacer las cuentas con quién? Con el 7 y con el menos 9. 7 menos 9 menos 2x. La parte literal se deja tal y como está. 4x más 5x, ¿cómo sería? Pues 4 más 5, 9x. Menos x menos 3x, ¿cómo me quedaría? Pues menos x menos 3x sería menos 1 menos 3, porque si no hay nada delante, realmente lo que yo tengo es un 1. Menos 1 menos 3, que me da menos 4x. 2a más 5a, ¿son semejantes? Sí, a y a, con lo cual puedo sumar y me da 7a. 6b menos 4b, ¿cómo me quedaría? Pues 6 menos 4, 2b. 8i más 2i, ¿pueden sumarse? Pues sí, son semejantes y me da 10i. Observa que la letra no importa cuál sea, pero tienen que ser la misma en los dos casos. Tienen que ser la misma parte literal. Menos 2z más 1z, ¿cuánto me da? Pues me daría menos z. Y menos z, realmente eso es menos 1, que serían menos 2z. Bien, así que es muy importante recordar que para poder sumar o restar monomios tienen que ser semejantes, es decir, tienen que tener la misma parte literal. Nunca voy a poder sumar una x con una x al cuadrado o una x con una y. Bien. Bueno, y hasta aquí llegamos y nos quedamos aquí.
En el próximo vídeo veremos lo que son las ecuaciones. Hasta luego, chicos.